El derecho romano clásico, el legado jurídico que sigue vivo. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarte sobre un tema muy interesante y fundamental en la historia del derecho, el derecho romano clásico. Puede sonar un poco antiguo o complicado al comienzo, pero te aseguro que es más cercano a lo que imaginamos, porque muchas de las leyes y estructuras jurídicas que usamos hoy en día tienen su origen en esta etapa. Este periodo, al que llamamos clásico, fue como la edad de oro del derecho romano. Y en estos minutos te voy a contar cuándo ocurrió, qué lo hizo tan especial, quiénes fueron sus principales representantes, y por qué sigue siendo tan importante incluso ahora. ¿Cuándo y dónde surge el derecho romano clásico? Este tipo de derecho se desarrolló entre los años 130 a.C. hasta más o menos el 230 después de Cristo. En ese tiempo, Roma ya no era una república, sino un imperio. Había conquistado gran parte del mundo conocido, y claro, necesitaba reglas claras para gobernar a todos esos pueblos. Aquí es donde el derecho se volvió más sofisticado, más técnico y más humano. Ya no se trataba solo de seguir reglas antiguas o rituales, sino de razonar, interpretar y adaptar las leyes a situaciones concretas. ¿Qué lo caracteriza? Primero, su alto nivel de técnica jurídica. Los juristas de la época, que eran como nuestros abogados y jueces actuales, no solo aplicaban las leyes, sino que las analizaban con lógica y profundidad. Se fijaban en los casos concretos, en las personas, en las intenciones. Es decir, ya no era un derecho rígido, sino flexible, razonado y justo. Además, se apoyaban mucho en la filosofía griega, especialmente en ideas de justicia, equidad y lógica. Esto ayudó a que el derecho dejara de verse solo como castigo o control, y empezara a considerarse una ciencia. ¿Quiénes fueron los juristas más importantes? Hay varios nombres que son clave, y que incluso todavía se estudian hoy. Gallo, que escribió un libro muy famoso llamado Las Instituciones, que sirvió de base para futuros códigos. Papiniano, conocido por su profundo sentido de la equidad. Se decía que prefería perder la vida antes que escribir algo injusto. Ulpiano y Paulo, que escribieron miles de opiniones jurídicas que luego fueron recopiladas en el Digesto de Justiniano, siglos después. Estos juristas no eran legisladores, pero sus opiniones eran tan respetadas, que muchas veces sus escritos se usaban como si fueran leyes. ¿Por qué es tan importante esta etapa? Porque aquí el derecho deja de ser solo una práctica y se convierte en una ciencia jurídica. Y lo más importante, gran parte de lo que aprendemos hoy en el derecho civil moderno, especialmente en países como Perú, España, Italia y muchos otros, proviene directamente del derecho romano clásico. Conceptos como la propiedad, el contrato, la obligación, el testamento, todos ellos fueron tratados con profundidad por estos juristas, y aún siguen siendo base del derecho actual. Entonces, cuando hablamos del derecho romano clásico, no estamos hablando solo de historia antigua. Estamos hablando de una herencia viva, que sigue influyendo en cómo entendemos la justicia, cómo redactamos una ley y cómo resolvemos conflictos jurídicos. En resumen, esta etapa fue clave porque sentó las bases de lo que hoy consideramos un derecho justo, razonado y humano. Gracias por ver este vídeo. Espero que te haya servido para entender mejor este tema, y sobre todo, para valorar la importancia que sigue teniendo el derecho romano clásico en nuestra vida jurídica actual. ¡Hasta la próxima!